Hola chicos, nos vamos acercando al final de la unidad y bueno, este es el punto 8, posición relativa de dos rectas. Bueno, ¿qué significa esto de la posición relativa? Bueno, cuando tenemos dos rectas, tenemos tres posibles situaciones. Una es que las rectas se corten en un punto, es decir, tengan un punto en común, ¿de acuerdo? Este es el caso de rectas secantes, ¿vale? Hay un punto en común. Tenemos el caso de que no tengan ningún punto en común porque son rectas paralelas, ¿vale? En este caso, ¿vale? No hay ningún punto en común, repito, son paralelas. Y tenemos un último caso donde ambas rectas son iguales. Entonces, como son iguales, todos sus puntos coinciden, ¿vale? Decimos que las rectas son coincidentes. Coincidentes, ¿vale? Son la misma recta realmente. Vale. Vamos a estudiar esto de forma analítica, ¿de acuerdo? Esto sería la forma geométrica de verlo, gráfica, pero nosotros vamos a utilizar sus ecuaciones. Vamos a utilizar las ecuaciones generales, es decir, nosotros vamos a tener dos rectas, ¿vale? Y vamos a, tengamos la ecuación que tengamos, vamos a pasar esta ecuación a sus ecuaciones generales, de forma que vamos a tener la recta 1, ¿vale? Donde su ecuación general será de esta forma, ax más bi más c igual a 0, donde a y b son los coeficientes de sus variables, ¿vale? De las letras, y c se llama término independiente. Término independiente. La recta 2, exactamente igual, pero para no confundir las letras le llamaremos A', B', ¿vale? Los coeficientes de las variables, y C'. Bien, tenemos esas dos rectas. Veamos cuándo son secantes. El caso 1. Vale. Dos rectas son secantes cuando el cociente entre sus coeficientes, es decir, A partido de A', no es igual al cociente del coeficiente de las IES. Perdón, aquí he visto un error. Es IE, ¿vale? A'X más B', ¿vale? Es decir, los coeficientes de las variables, ¿vale? Los coeficientes de las variables no son proporcionales. Esto no se cumple. Un ejemplo. Vamos a ver dos rectas. Una va a ser x más 2y menos 1 igual a 0. Tenemos que recordar que si no tenemos esta ecuación la tenemos que escribir, ¿vale? Y otra ecuación que va a ser 2x más 3y menos 1 igual a 0. Vale, solo comparamos los coeficientes de las variables. No, la c aquí no entra, ¿de acuerdo? Vamos a ver la posición relativa de estas dos rectas, ¿vale? Entonces tenemos coeficiente a, sería 1, ¿vale? 1. Partido del a', que es 2. ¿Es esto igual a 2 partido de 3? Bueno, esto supongo que todos sabéis hacerlo. Multiplicamos en cruz y vemos si es lo mismo, o dividimos ambos ratios y vemos si coinciden, ¿vale? Se ve claramente que no es igual. Y por tanto, estas rectas son secantes,
¿vale? Son secantes. La recta R1, R2, a veces viene como R y S, ¿vale? Son secantes. Bien, como son secantes, hay un punto en común, ¿vale? Entonces, son secantes, hay un punto en común. Bien, ¿cómo hallamos ese punto en común? Pues resolviendo el sistema de ecuaciones. Entonces, voy a resolverlo este sistema con el método de reducción. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a ver, voy a multiplicar la primera ecuación. La primera la voy a multiplicar por menos 2, ¿vale? Por menos 2. Entonces tengo menos 2x menos 4y más 2 igual a 0. Esta sería la primera ecuación, ¿vale? Y la segunda quedaría como 2x más 3y menos 1 igual a 0. Vale, elimino porque resto la variable x y me queda menos 4 más 3 menos 1y más 1 igual a 0. La y la paso al otro lado para tener la positiva, sería 1. Tenemos la coordenada de la y del punto en común de ambas rectas. Para hallar x me voy, por ejemplo, a la primera ecuación y sustituyo la y y hallo la x. Tendremos x más 2y, que es 2 por 1, menos 1, igual a 0. Vale, tenemos que x, esto es 2 por 1 es 2, menos 1, 1, x es menos 1. Bien, entonces el punto donde se cortan, ¿vale? Ambas rectas se cortan en el punto menos 1, 1. ¿De acuerdo? Vamos con el segundo caso, paralelas. Bien, tenemos el siguiente caso. En caso de que son paralelas, los coeficientes de las variables van a ser proporcionales, es decir, se va a cumplir que son iguales, pero estos coeficientes no van a ser proporcionales a los términos independientes. Veamos un caso. X más y menos 3 igual a 0. Y vamos a poner menos 2x menos 2y más 1 igual a 0. El ejercicio pide estudiar la posición relativa de estas dos rectas. Bien, escribimos sus coeficientes en forma de proporción y comprobamos. 1, ¿vale? El término el coeficiente de la x partido de menos 2 es igual a 1 partido de menos 2. Comprobamos primero esta proporción, a ver si es igual. Vemos que efectivamente es correcta, ¿vale? Entonces, vemos que existe la posibilidad de que sean paralelas, aunque el ejemplo está hecho para eso. Vamos a ver en el caso de los coeficientes del el término independiente, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, simplemente si hemos visto que los dos primeros forman una proporción, ¿vale? Son proporcionales, de hecho son la misma fracción, lo que hacemos es simplemente coger, por ejemplo, la segunda fracción y comprobarlo. Vemos claramente al multiplicar en cruz que no da lo mismo, por tanto, esto no es igual. ¿Vale? Entonces, en este caso, las rectas son paralelas y no hay ningún punto en común, ¿vale? No hay puntos en común. No tiene sentido resolver el sistema de ecuaciones porque no nos va a dar solución.
En el tercer caso, coincidentes. Bueno, os podéis imaginar que es el caso donde todos los coeficientes forman una proporción, es decir, son proporcionales. Y cuidado con esto, no significa que los coeficientes todos sean iguales, significa que son proporcionales. Por ejemplo, utilizando el ejemplo anterior, bien, si aquí comprobamos, vemos que las dos ecuaciones son diferentes, pero al comprobar si son proporcionales, pues obtenemos que sí. Estos dos, eh, estos coeficientes son proporcionales, ¿vale? Claramente son iguales, ¿vale? Es igual, las fracciones son iguales, los ratios son iguales, ¿vale? Comprobamos la última fracción. Comprobamos si esto es una proporción y al multiplicar en cruz vemos que obtenemos -6, ¿vale? En ambos lados. Cuidado que no tiene que ser lo mismo que al multiplicar en cruz aquí, ¿vale? Eh, Simplemente, si se cumple que al multiplicar en cruz obtenemos el mismo número, son proporcionales. O simplemente dividiendo las fracciones, los ratios, ¿vale? Al dividir 1 entre 2 es 0,5, que es lo mismo, lógicamente, que esto, y que -3 entre -6 también da 0,5, ¿vale? En todos los casos, esto es la constante de proporcionalidad, que es la misma, ¿vale? Se puede hacer de las dos formas, ¿vale? Como esto es verdad, se cumple, son proporcionales los coeficientes, estas rectas son coincidentes. Y tienen infinitos puntos en común, ¿eh? Tampoco tiene sentido resolver el sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, venga, hasta luego.